Hola, somos el equipo 1 Neuron Activation formado por Héctor Larrañaga y quien le habla Anastasia Fedorova. En este video queremos presentar nuestro taller 2. Nuestra hipótesis dice lo siguiente: el uso de Batch Normalization estabiliza el entrenamiento de una red convolucional permitiendo utilizar tasas de aprendizaje más altas que aceleran el aprendizaje. Esto puede ser aprovechado por métodos de tasa adaptiva como el ADAM. Esta hipótesis se sustenta, de cierta manera, en el trabajo original sobre Batch Normalization. Los autores mencionan que este es efectivo para el problema de los gradientes explosivos o desvanecientes, haciendo posible el uso de tasas de aprendizaje más altas que pueden acelerar la convergencia en el entrenamiento. A su vez se menciona el efecto regularizador de Batch Normalization, debido a que para un ejemplo específico se produce una respuesta no determinista que depende de la media y varianza del batch con el cual se procesó el ejemplo en vez de este ejemplo específico. En el paper original se propuso el uso de varias arquitecturas como el Inception versión 1 con el learning rate base de 0.0015, BN Baseline, que es un Inception pero con capas BN colocadas antes de cada no linealidad, y tres distintas variantes de este que o aumentan tasas de aprendizaje o la función de activación cambiándola de relo a sigmoidal. Notar que la red Inception utiliza al momento de presentar este paper 22 capas y el optimizador SGD. Lo que proponemos nosotros para las pruebas es la red VGG16, que originalmente tampoco disponía de las capas de normalización. Utilizaremos la función relo como la función de activación. Esto se debe a que queremos observar si la red logra aprender algo antes de que ésta se rompa, debido al problema de gradientes o al problema de los dead unions de relo. Proponemos utilizar dos variantes de esta red, VGG16 clásica y VGG16 con capas de Batch Normalization después de cada capa convolucional. El optimizador a utilizar sería el ADAM. Notar que para nuestros experimentos utilizamos los mismos datasets que para el taller 1, es decir, Cypher10 y Docs vs Cats. Esto se debe a que en el taller 1 estudiamos el uso de ADAM con una red correspondiente a un solo bloque de VGG16 y obtuvimos que la red efectivamente lograba aprender. Ahora mismo nuestro enfoque es estudiar red más profunda y qué ocurre en este caso y si realmente se justifica el uso de Batch Normalization en estas redes. El primer dataset de Cypher10 se compone de 60.000 imágenes de 32 por 32, categorizadas en 10 clases excluyentes. Empezamos nuestros experimentos. Estas suman un total de 6 agrupadas en dos tipos: experimentos con la red VGG16 sin agregar las capas de Batch Normalization, con dos distintas tasas, y 4 experimentos con capas de Batch Normalization para el learning rate entre 0.0003 y 0.01. Para VGG16, sin Batch Normalization con tasa de 3 por 10 a la menos 4, podemos observar que la red no aprende nada y se rompe después del epoch 1. Si bien no lo logramos observar, es muy probable que tuvimos problemas con gradientes y obtuvimos muchos dead units de relo en la primera iteración, y al aumentar la tasa de aprendizaje para esta misma red hasta la 0.001, vemos que de nuevo se rompe, que es algo esperable después del primer intento. Y ahora vamos a repetir el mismo experimento agregando las capas normalizadoras. Tan solo con agregar las capas BN a la red original logramos que este en efecto aprenda, llegando a su mejor resultado en Epoch 5 en base a Validation Loss con accuracy de 78%. Con este podemos ver que el efecto de Batch Normalization es muy notable, haciendo que la red profunda logre regularizar sus activaciones. Aún así, esto no es suficiente para concluir sobre la convergencia, por la cual se sigue experimentando. Al usar tasa de 1 por 10 a la menos 3 en red con capas normalizadoras, el mejor resultado es accuracy de 81% en Epoch 10 con validation loss aún más chico que antes. En su efecto, la red converge más rápido, ya que en el experimento con las capas BN anterior no hemos convergido a esta solución en el rango de 10 epochs. La pregunta es, ¿se puede mejorar estos resultados subiendo aún más las tasas? Para esto, probamos las tasas 3 veces más grande, obteniendo el mejor resultado en la iteración 14 con accuracy de 79%. Si bien obtuvimos el mejor validation loss hasta ahora y en menor número de pasos, podemos observar un cierto carácter más errático del modelo. Posiblemente, para nuestro modelo con ADAM, este valor de tasa de aprendizaje resulta ser demasiado grande. Finalmente, al correr la red con tasa de 0.01, el modelo empieza con mayor loss de validación, oscilando aún más. Se puede notar que incluso después de los 40 epochs de entrenamiento no vimos una mejora sustancial a los resultados anteriores. En los siguientes gráficos tenemos los resultados de loss y accuracy para todos los entrenamientos que hemos intentado. Entre las redes con Batch Normalization observamos los mejores resultados en general para la tasa de 1 por 10 a la menos 3, mientras que para las tasas más grandes de aprendizaje estamos observando efectivamente hartos spikes y saltos, porque el algoritmo está haciendo pasos más grandes durante el entrenamiento. Y vamos a repetir los mismos experimentos para nuestro segundo dataset de gatos y perros con un total de 30.000 imágenes. Para VGG16 sin Batch Normalization volvemos a ver que en ambos casos
casos, es decir, para ambas tasas de aprendizaje que utilizamos, la red no aprende dando las predicciones no mejores que lanzar una moneda. Por ello, de nuevo, enfocaremos solo en uso de las capas BN. Al agregar las capas y usando el learning rate de 3 por 10 a la menos 4, volvemos a ver buen aprendizaje, llegando a su mejor desempeño en Epoch 7 con Validation Accuracy de 88 y el loss de 0.38. Subiendo la tasa hasta 1 por 10 a la menos 3, observamos que BN converge más rápido al resultado de 85% de accuracy con el menor loss hasta ahora, 0.33. Triplicando la tasa anterior, el modelo empieza a oscilar en loss de validación, y si bien logra un resultado de 84% en Epoch 7, este no es mejor que el resultado obtenido con menor tasa. Aumentando aún más la tasa, observamos que la red se estanca en un óptimo indeseado, haciendo que el uso de tasa más alta sea infactible para nuestro problema en este caso. En los siguientes gráficos tenemos los resultados de loss de accuracy para todos los entrenamientos que hemos hecho para este dataset. De nuevo podemos ver que mientras más alta la tasa, más errático es el loss y con mayores saltos está avanzando nuestra red, pero aún así la red con BN con algunas tasas está mostrando una tendencia de ser mejor en cuanto a la rapidez y calidad de solución, haciendo posible terminar su entrenamiento vía early stopping. Aún así, después de sus experimentos, quedamos con preguntas y una pregunta natural es ¿cuál sería el efecto de batch size sobre el BN? Una intuición consiste en que como batch normalization utiliza una media por lote, si el batch es más grande, este debe ser más representativo de los datos y debería mejorar el aprendizaje a costa de hacer que el entrenamiento sea más lento o consuma mucha más RAM. Al intentar un experimento duplicando el batch size de 64 a 128, el mejor resultado corresponde a la iteración 9, donde el validation accuracy llega a ser igual a 87% con un loss igual al VGG con batch normalization, pero con la tasa más baja de 3 por 10 a la menos 4. Lamentablemente, por falta de recursos computacionales, no pudimos probar más configuraciones, pero aún así hicimos una pequeña investigación y nos encontramos con el trabajo de Shearing, que estudia el efecto de batch normalization sobre varias redes, incluyendo las redes convolucionales. En la sección 7.2 de este trabajo se observa un empeoramiento de batch normalization en redes convolucionales al aumentar el tamaño de batch. Se argumenta que posiblemente el uso del batch más chico introduce actualizaciones con más ruido a la red, mejorando el aprendizaje, lo cual no es una consecuencia directa de batch normalization y queda por estudiar. Cabe destacar que el paper original menciona que batch normalization en redes convolucionales permite utilizar tasas de aprendizaje más altas. Sin embargo, la configuración utilizada por los autores difiere bastante de nuestra. Como cualquier herramienta, entonces, batch normalization no garantiza siempre mejorar los resultados en toda configuración. Además, esto claramente indica la necesidad de estudiar si los resultados de batch normalization varían de manera notable entre las distintas arquitecturas y los distintos optimizadores. Lo que sí podemos confirmar es que BN muestra un carácter estabilizante en una red, especialmente en casos de VGG16 que simplemente no funcionaba sin capas batch normalization. Además, se lograba llegar a resultados bastante buenos en épocas tempranas, permitiendo aplicar early stopping y ahorrar recursos de computación. En cuanto a la tasa de aprendizaje, queda determinar el intervalo en el cual efectivamente podemos escoger nuestra tasa de aprendizaje sin perjudicar el entrenamiento de nuestro modelo. Sin embargo, durante la fase de experimentación, igualmente logramos observar que subir la tasa en algunos casos sí logra una mejora deseada, tanto en rapidez de convergencia como incluso en la calidad de solución. Esto último no ocurre siempre, debido a que es posible converger a un mínimo no necesariamente mejor que algún otro alcanzable por nuestra red. Además, resulta interesante estudiar el tamaño de los batches. La intuición nos dice que deberíamos promediar mejor las activaciones en el batch más grande, pero nuestros experimentos e investigaciones de otros científicos muestran que eso no necesariamente es cierto en las redes convolucionales, observando que al aumentar el tamaño de batch, la accuracy final iba empeorando en función del tamaño de batch. Finalmente, en la hipótesis queda por definir el uso de algunas técnicas extra como ajuste de parámetros como momentum, tanto para BN como ADA, estrategia de iniciación de peso de la red, uso de dropout, los desempeños de distintas funciones de activación, los optimizadores, etc. Dicho todo eso, no aceptamos la hipótesis debido a los resultados empíricos, pero aún así podemos aceptar parte de esta sobre la estabilización. Sin embargo, proponemos que la hipótesis debe ser definida o se debe precisar algunos de los puntos que mencionamos anteriormente. Y con eso concluimos el análisis de nuestra hipótesis y le paso la palabra a mi compañero para presentar la parte de Kegel. El desafío de Kegel, clasificación de hablantes, consistía en clasificar los audios en uno de los posibles 167 speakers que podían estar incluidos en el dataset. A continuación se ve como una representación de uno de los audios al azar, en base a cómo los cargamos. Y vemos un whiteplot del audio y un espectrograma MEL del audio. Ya que los audios pueden ser representados en tres posibles dimensiones, porque tenemos tiempo, tenemos intensidad y tenemos frecuencia. El whiteplot, por ejemplo, grafica tiempo contra intensidad y el espectrograma grafica tiempo contra frecuencia.
primero partimos por un poco de análisis de los datos. Hacemos la carga de los datos. Vemos que tenemos 2200 audio a nuestra disposición, que realmente no son muchos considerando el gran número de clases que hay, 167. Luego hacemos un conteo de frecuencias para todos los speakers, donde vemos uno de los mayores problemas que tiene este desafío. 50% de los speakers tienen menos de 8 audios asignados. Hay un speaker que tiene 112 y hay algunos que tienen solamente un audio, lo cual lo hace un problema muy difícil de tratar. Para intentar combatir esto, intentamos trabajar con oversampling y con white classes para la función de los, pero no logramos tener resultados muy buenos con ninguno. De hecho, al final del desafío no obtuvimos un porcentaje es decir, un puntaje muy bueno. Y probablemente, bueno, lo conversaremos más en la sección de conclusiones. La carga de audio. ¿Cómo hicimos esto? Se cargaban segmentos aleatorios del audio de 4 segundos. Los convertíamos en un espectrograma MEL. Luego pues, dividíamos el dataset en Train, Validation y Test en razón 80-10-10. Hacíamos una copia de Train antes de aumentarlo para luego poder hacer una normalización de los datos. Y bueno, como decía, hacíamos aumentación de los datos del set de Train con la técnica de Frequency Masking. Que básicamente bandas de frecuencia las tapábamos o las eliminábamos del espectrograma. Otras posibles características que probamos fue utilizar MFCC o STFT, que son bastante comunes, pero la que nos dio mejor resultado fue directamente un MEL spectrogram. De aquí está el código de cómo fuimos cargando los datos. El modelo fue muy similar al que usamos en la tarea anterior. Consiste en una serie de bloques residuales de convoluciones 2D. Y luego de todos esos bloques, una capa de dropout, un flatten y una serie de par de capas densas. Al inicio también incluimos, como habíamos mencionado antes, una capa de normalización de los datos, entrenada en base a esta copia del dato de training. Básicamente que es el set de training, pero sin aumentar. Eh, Otra alternativa que exploramos fue en vez de utilizar convoluciones 2D, utilizar convoluciones 1D. Esto se entrenaba mucho más rápido, pero el resultado era ligeramente inferior, así que nos quedamos con las convoluciones 2D del modelo, con muchísimos parámetros, lo cual probablemente no haya sido una buena idea. Es decir, fue lo que nos dio mejores resultados, probamos con menos cantidad de parámetros y todo eso, esto nos dio los mejores resultados, pero como se va a ver a continuación, el modelo tiende a ser overfitting. Probablemente la gran cantidad de parámetros que tiene definitivamente no ayuda, eh, porque teníamos muy pocos datos para tantos parámetros entrenables. En este caso, decidimos quedarnos con estos parámetros entrenables porque fue lo que nos dio en la práctica mejores resultados, pero era algo a considerar. Probablemente sería mejor si hubiésemos hecho un mejor trato con los datos. Eh, Como se puede ver, alrededor de la época 15 ya empieza a alcanzar el máximo de precisión. Igualmente ahí el loss se mantiene y luego se empieza a elevar. Un claro síntoma de overfitting. Luego hablamos del modelo con nuestro set de test. Primero corrimos el evaluate del modelo de Keras para obtener un valor de loss y de precisión. Tenemos resultados muy similares al test de validación. Al set de validación. Luego hacemos unas predicciones y vamos a evaluar una matriz de confusión. Acuérdense de aquí, y creo que esto también muestra muy claramente nuestro problema. Hay muy pocos datos para la gran cantidad de clases que teníamos. Eh, Hay una serie de formas donde pudimos haber arreglado esto. Tomar más trozos de audio desde cada audio, dividirlos en más trozos, así tener una mayor cantidad. Eh, Oversampling habría ayudado en esto, pero como mencionamos anteriormente, no nos dio mejores resultados. Así al final optamos por no utilizarlo. Pero sí, muy pocos datos para tal cantidad de clases.
este set de, este del set de test que solamente cuenta un 10% de los datos, pero esta matriz es totalmente vacía. Como ven, hay algunos cuadros donde claramente está intentando eh, clasificar correctamente los hablantes, pero estos colores oscuros son tan solo 5 casos, no es suficiente para sacar ningún tipo de conclusión. Bueno, al final consideramos que el problema, la mayor dificultad y probablemente todo el problema realmente es encontrar el tratamiento de datos y no lo supimos hacer tan correctamente como debimos. Nos enfrentamos a muchos problemas de limitaciones de hardware porque nunca habíamos tratado con este tipo de datos antes. Cosas como seleccionar las características que íbamos a utilizar para alimentar el modelo eh, y cosas de ese estilo no sabíamos trabajarlos y nos dio muchos problemas. Si quisiéramos mejorar el modelo, creo que todo el tiempo debería invertirse ahí en mejorar los datos, mejorar el tratamiento de los datos, o extraer mejores características, buscar más formas de arreglar este posible imbalance de datos, implementar cosas como K-Fault Cross Validation, entre otros.